¿Cuántas cosas en tu vida sigues cargando solo porque te da miedo lo que pasaría si las soltaras? Detente a pensarlo en serio, no como pregunta retórica, sino como algo que realmente quieres responderte. Tal vez sea una relación que ya no tiene futuro, pero te da miedo la soledad. Tal vez sea un trabajo que odias, pero te da miedo no encontrar otro. Tal vez sea simplemente una idea de quién se supone que debes ser, una que ya no encaja contigo, pero que te da miedo dejar ir porque no sabes quién sería sin ella. El miedo a soltar siempre es más grande que la pérdida real, y hoy vas a entender por qué. Casi nadie te enseña a soltar. Te enseñan a conseguir, a esforzarte, a luchar por lo que quieres, a no rendirte. Pero nadie se sienta contigo a explicarte que una parte enorme de vivir bien consiste en la habilidad de dejar ir. Y como nadie te lo enseña, terminas creyendo que aguantar es sinónimo de fortaleza, que quedarte es sinónimo de compromiso, que resistir es sinónimo de carácter. Así que te quedas en relaciones que te vacían, en trabajos que te apagan, en formas de pensar que te encierran, en versiones de ti mismo que ya deberían haber muerto hace tiempo. Y llamas a eso lealtad, cuando en realidad es miedo disfrazado de virtud. Aquí está la primera verdad incómoda que necesitas escuchar. No sueltas porque, en el fondo, crees que lo conocido, aunque te duela, es más seguro que lo desconocido. Tu mente no está diseñada para buscar felicidad, está diseñada para buscar seguridad. Y muchas veces confunde ambas cosas. Prefiere una tristeza predecible antes que una posibilidad incierta. Prefiere el dolor que ya conoce, que ya sabe cómo se siente, que ya sabe cómo sobrevivir, antes que enfrentarse a un vacío del que no sabe nada. Por eso vuelves a la misma persona que te lastimó una y otra vez. Por eso justificas quedarte en un lugar que te hace daño. Por eso repites patrones que ya te han fallado antes. No es que seas débil. Es que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, protegerte de lo desconocido, aunque ese desconocido sea justamente lo que necesitas para florecer. Piensa en la última vez que te costó dejar ir algo. Puede que haya sido una persona, un sueño, una imagen de ti mismo que ya no era real. ¿Qué fue lo que realmente te detuvo? Casi siempre, si eres honesto, no fue el amor por lo que estabas perdiendo. Fue el miedo a lo que vendría después. El miedo al silencio. El miedo a no saber quién eres sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa rutina, sin esa historia que llevas contando de ti mismo durante años. Y aquí está algo que pocas veces se dice con claridad. Muchas veces no estás enamorado de la persona o de la situación, estás enamorado de la versión de ti que existía dentro de esa relación o de esa circunstancia. Sueltas eso y sientes que sueltas también un pedazo de tu identidad. Por eso cuesta tanto. No estás perdiendo solo algo externo, estás perdiendo una parte de cómo te reconocías a ti mismo. Ahora quiero que entiendas algo que va a cambiar completamente cómo ves esto. Soltar no significa que dejó de importarte. Soltar no significa que no dolió. Soltar no significa borrar, olvidar o actuar como si nada hubiera pasado. Eso es una fantasía que la gente vende porque suena bonito, pero no es real ni es sano. Soltar significa dejar de pelear contra la realidad de lo que ya terminó. Significa aceptar que algo cumplió su función, su tiempo, su propósito, y que insistir en mantenerlo con vida artificialmente solo te está robando la energía que necesitas para lo que sigue. Hay una diferencia enorme entre honrar lo que viviste y quedarte atrapado en ello. Puedes agradecer una etapa y al mismo tiempo cerrarla. Puedes reconocer que algo fue importante y al mismo tiempo aceptar que ya no tiene lugar en tu presente. Esas dos cosas no se contradicen, se complementan. Hay un patrón que se repite en casi todas las personas que no logran soltar y es este: convierten el dolor en identidad. Al principio, el dolor es solo una experiencia, algo que te pasó. Pero si te quedas ahí demasiado tiempo sin darte cuenta, empiezas a construir tu forma de presentarte al mundo alrededor de esa herida. Te conviertes en la persona a la que traicionaron, en la persona a la que abandonaron, en la persona que fracasó en aquel proyecto, en la persona que nunca pudo lograr aquello. Y lo peor es que esa identidad, aunque duele, te da algo. Te da una excusa para no intentarlo de nuevo, te da compasión de los demás, te da un lugar cómodo desde donde no tienes que arriesgarte otra vez. Pregúntate esto con toda honestidad: ¿qué estarías ganando si dejaras de identificarte con ese dolor? Y más importante todavía, ¿qué has estado evitando enfrentar escondido detrás de esa historia que repites? Vamos a hablar de algo que casi nunca se menciona cuando se habla de soltar, y es el papel que juega el orgullo. Muchas veces no te cuesta soltar la situación en sí, te cuesta soltar la narrativa que construiste alrededor de ella, te cuesta aceptar que invertiste años en algo que no funcionó. ¿Te cuesta aceptar que elegiste mal, que confiaste en la persona equivocada, que perseguiste un sueño que no era el correcto para ti? Y en lugar de aceptar eso y avanzar, prefieres quedarte defendiendo esa decisión, justificándola, alargándola, como si soltar fuera admitir una derrota.
Pero aquí hay algo que necesitas grabarte. Reconocer que algo terminó no es un fracaso, es información. Es tu vida diciéndote que ya aprendiste lo que tenías que aprender ahí y que es momento de aplicar esa sabiduría en otro lugar. El verdadero fracaso no es soltar algo que no funcionó. El verdadero fracaso es quedarte ahí solo por no admitir que te equivocaste. Quiero que pienses en el espacio como un recurso limitado, porque lo es. No tienes espacio infinito en tu mente, en tu tiempo, ni en tu energía emocional. Cada cosa que cargas, cada rencor que sostienes, cada relación que mantienes por costumbre, cada creencia vieja sobre ti mismo que ya no es cierta, ocupa un lugar. Y mientras ese lugar esté ocupado por algo que ya no te sirve, no hay espacio para lo que sí podría servirte. Esto no es una metáfora bonita, es literal. Tu atención, tu tiempo, tu capacidad de sentir ilusión por algo nuevo, todo eso es finito. Cada día que pasas revisando el pasado, reviviendo una conversación que ya terminó, imaginando escenarios de lo que pudo haber sido, es un día que le restas a lo que podría estar construyéndose si tuvieras las manos y la mente libres. Y aquí es donde quiero darte algo real, algo que puedas aplicar hoy mismo, porque de nada sirve entender todo esto si no sabes cómo empezar a moverte. Lo primero es dejar de preguntarte por qué pasó y empezar a preguntarte qué vas a hacer ahora que pasó. La mente se queda atrapada en el por qué, porque cree que si encuentra la respuesta perfecta, el dolor va a desaparecer. Pero eso casi nunca sucede. Puedes entender perfectamente por qué alguien te dejó, por qué perdiste ese trabajo, por qué las cosas salieron así y seguir sintiendo el mismo dolor. El por qué no te libera la acción sí. Así que en lugar de darle vueltas indefinidas a lo que ya pasó, empieza a preguntarte ¿qué puedo construir hoy? ¿Qué decisión puedo tomar ahora mismo que me acerque a la persona que quiero ser? Lo segundo es aprender a distinguir entre procesar y revivir. Procesar un dolor significa sentirlo, entenderlo, dejar que pase por ti sin huir de él y después soltarlo. Revivir un dolor significa quedarte atrapado repitiendo la misma escena mental una y otra vez sin que eso te lleve a ningún lado nuevo. La diferencia está en el resultado. Si cada vez que piensas en aquello sientes que entiendes algo nuevo, que estás sanando un poco más, eso es procesar. Si cada vez que piensas en aquello sientes exactamente el mismo dolor de la primera vez, sin ningún avance, eso es revivir, y revivir no sana, solo desgasta. Cuando te des cuenta de que estás reviviendo en lugar de procesar, la herramienta más poderosa que tienes es interrumpir conscientemente ese pensamiento y reemplazarlo con una acción concreta, levantarte, cambiar de actividad, escribir lo que sientes en un papel y cerrarlo físicamente, salir a caminar. El cuerpo puede sacar a la mente de un ciclo cuando la mente sola no puede hacerlo. Lo tercero, y esto es fundamental, es dejar de esperar el permiso de la otra parte para soltar. Muchas personas se quedan esperando una disculpa que nunca va a llegar, una explicación que nunca van a recibir, un cierre que la otra persona nunca va a darles, y mientras esperan eso, su vida se queda pausada. Aquí está una verdad dura que necesitas escuchar. Nadie te debe un cierre. Puedes pasarte años esperando que la persona que te lastimó reconozca lo que hizo, y puede que ese momento nunca llegue. El cierre que necesitas no depende de otra persona, depende de ti. Puedes decidir en este mismo instante que ya fue suficiente sin necesitar que nadie más valide esa decisión. Esperar el permiso de alguien más para soltar es entregarle el control de tu paz a alguien que probablemente ni siquiera está pensando en ti. Lo cuarto tiene que ver con las creencias que cargas sobre ti mismo, porque no solo se sueltan personas o situaciones, también se sueltan versiones antiguas de quién crees que eres. Si durante años te dijiste que no eras suficiente, que no mereces cosas buenas, que siempre terminas fallando, esas creencias se convierten en una especie de hogar incómodo pero familiar. Y, aunque duelan, sueltas resistencia a abandonarlas porque no sabes quién serías sin ellas. Pregúntate esto, ¿esa creencia que tienes sobre ti mismo es un hecho o es simplemente una historia que repetiste tantas veces que empezó a sonar como verdad? La mayoría de las cosas que crees sobre tus límites no son hechos, son conclusiones que sacaste en un momento de dolor y que nunca volviste a cuestionar. Soltar esas creencias es tan importante como soltar cualquier relación, porque son ellas las que determinan qué tanto te permites recibir de la vida. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona, y es el duelo silencioso que se vive al soltar cosas buenas, no solo cosas malas, porque no todo lo que sueltas es doloroso o tóxico. A veces sueltas una etapa hermosa de tu vida simplemente porque terminó su tiempo, no porque haya algo malo en ella. Sueltas una amistad que fue increíble, pero que el camino de la vida separó. Sueltas una versión de ti que amabas, pero que ya creció hacia algo distinto. Ese tipo de soltar también duele, y también merece ser procesado con la misma seriedad. No necesitas que algo haya sido malo para tener derecho a sentir tristeza al dejarlo ir.
Puedes extrañar algo bueno y aún así saber que no pertenece a tu presente. Piensa en la naturaleza por un momento, porque allí hay una lección que casi nunca nos detenemos a observar. Un árbol no se aferra a sus hojas en otoño por miedo a quedarse vacío. Las suelta, sin drama, sin resistencia, porque sabe, de alguna forma antigua y silenciosa, que necesita ese vacío para poder florecer de nuevo en primavera. Si el árbol se aferrara a las hojas viejas, jamás tendría espacio para las nuevas. Tu vida funciona con la misma lógica. Necesitas atravesar temporadas de vacío, de silencio, de manos abiertas sin nada dentro para que la vida pueda volver a llenarlas. El problema es que, a diferencia del árbol, tú te resistes a ese vacío porque te asusta. Y al resistirte, alargas una temporada que debería haber sido pasajera. Quiero dirigirme a ti directamente por un momento. Piensa en algo específico que llevas cargando desde hace tiempo, algo que sabes, en el fondo, que ya deberías haber soltado. ¿Ya lo tienes en mente? Ahora pregúntate con total honestidad, ¿qué es lo que realmente te está costando dejarlo ir? No la respuesta fácil, la respuesta real. ¿Es miedo a la soledad? ¿Es miedo a admitir que te equivocaste? ¿Es miedo a no saber quién eres sin eso? Quédate con esa respuesta, porque ahí está la verdadera raíz de por qué sigues atrapado, no en la situación en sí, sino en lo que esa situación representa para ti. Hay otro obstáculo que rara vez se menciona, y es la necesidad de control. Muchas veces no sueltas porque crees que si dejas de pensar en eso, si dejas de intentar entenderlo, si dejas de darle vueltas, de alguna forma pierdes el control sobre lo que pasó. Es una ilusión, por supuesto, porque nunca tuviste control real sobre las decisiones de otra persona, ni sobre los eventos que ya ocurrieron. Pero la mente prefiere la ilusión de control antes que la aceptación de la impotencia. Rumiar un problema se siente como estar haciendo algo, aunque en realidad no estés cambiando absolutamente nada. Es la diferencia entre resolver y masticar el mismo pensamiento sin llegar a ningún lado. Y aquí hay algo que te va a servir. La próxima vez que te sorprendas dándole vueltas a lo mismo por 10ª vez en el día, pregúntate directamente, ¿esto que estoy pensando ahora mismo va a cambiar algo? ¿O solo estoy repitiendo el dolor? Si la respuesta es que no va a cambiar nada, tienes el poder de detener ese pensamiento, no reprimiéndolo con violencia, sino reconociendo con calma que ya cumplió su función y que insistir en él solo te desgasta más. También existe un tipo de apego que casi nadie nombra, y es el apego a la versión idealizada de lo que pudo haber sido. No sueltas a la persona real, sueltas la fantasía de lo que esa relación podría haberse convertido si las cosas hubieran sido diferentes. No sueltas el trabajo real con sus problemas y sus límites, sueltas la idea de la carrera perfecta que imaginabas construir ahí. Y esa fantasía, precisamente porque nunca existió de verdad, es mucho más difícil de soltar que la realidad, porque en tu mente sigue siendo perfecta, intacta, sin los defectos que hubiera tenido si de verdad se hubiera cumplido. Reconocer esto te libera de una manera distinta. No estás renunciando a algo real, estás renunciando a una historia que tu mente construyó, una historia que probablemente nunca hubiera sido tan perfecta como la imaginaste. Quiero hablarte también de la comparación, porque alimenta directamente la dificultad de soltar. Ves a otras personas avanzar, formar nuevas relaciones, conseguir nuevos trabajos, empezar de nuevo con una facilidad que parece envidiable, y eso te hace sentir que hay algo mal contigo por seguir atrapado. Pero cada proceso de soltar tiene su propio tiempo, y compararte con la velocidad de sanación de otra persona es una trampa que solo añade vergüenza a un proceso que ya de por sí es difícil. Nadie suelta en el mismo tiempo, ni de la misma forma. Algunas personas necesitan meses, otras necesitan años, y ninguna de esas dos opciones significa debilidad. Lo único que realmente importa es que, con el paso del tiempo, la dirección general sea hacia adelante, aunque el ritmo no se parezca al de nadie más. Hay una última pieza de este proceso que quiero que entiendas, y es que soltar no ocurre en un solo momento dramático como muestran las películas. No es una escena de una sola vez donde decides algo y automáticamente todo cambia. Soltar es un proceso de decisiones pequeñas y repetidas. Es decidir hoy no revisar esa conversación otra vez. Es decidir hoy no justificar por qué sigues pensando en eso. Es decidir hoy invertir tu energía en algo que construya en lugar de algo que te mantenga atado. Y vas a fallar algunos días. Vas a recaer en el pensamiento viejo, en el hábito conocido, en la nostalgia por lo que ya no es. Eso no significa que no estés avanzando, significa que eres humano. El progreso no se mide por la ausencia total de recaídas, se mide por la dirección general en la que te estás moviendo con el tiempo. Y aquí quiero preguntarte algo más.
¿Qué harías, quién serías, qué construirías si dejaras de cargar todo ese peso que llevas sosteniendo por costumbre? Tómate un segundo en serio para imaginarlo. Esa persona que acabas de imaginar, con las manos libres, con la mente en calma, con espacio real para recibir cosas nuevas, esa persona no es una fantasía inalcanzable. Es quien puede ser en el momento en que decidas de verdad dejar de pelear contra lo que ya terminó. Soltar no te hace más débil, te hace más liviano. Y con las manos vacías, por primera vez en mucho tiempo, vas a poder sostener algo nuevo sin que el peso de lo viejo te lo impida. La vida no te está negando nada. Solo está esperando a que abras las manos. Si llegaste hasta aquí, coméntame aquello que te cuesta soltar y las acciones que comenzarás a tomar, como una forma de declarar que estás listo para soltar lo que ya no te deja avanzar. Escríbela y regresa en unas semanas a leer tu propio comentario, para que veas con tus propios ojos cuánto puede cambiar tu vida cuando por fin decides abrir las manos.